todo el sistema de justicia penal, todo el derecho penal que se construye en cualquier momento de la historia y en cualquier lugar, siempre va acompañado de ficciones. Y esas ficciones pues son las que de alguna manera alimentan al derecho penal, al sistema de justicia penal, y despiertan una serie de esperanzas, una serie de perspectivas que se pueden obtener a través del derecho penal o del sistema de justicia penal. Pero también cuando nos vinculamos mucho a esas ficciones, pues también con frecuencia tenemos grandes desencantos cuando observamos precisamente que nada de ello o muy poco se hace realidad. De ahí que el enfoque que podemos dar a este tema puede abarcar dos dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con lo meramente ideal, con lo meramente formal, con lo que todos queremos, con lo que se dice en los discursos políticos y jurídicos, y con lo que muchas veces también llega a plasmarse en los contenidos de la legislación penal. Y la otra dimensión, pues es la que tiene que ver precisamente con la realidad, para ver qué tanto ese ideal se puede conectar con la realidad o no. Entonces, desde la primera perspectiva, siempre se dice, cuando se plantea una reforma, ya sea amplia como la que ahora comentamos, o una reforma de menor alcance, siempre se destacan sus bondades. ¿Qué es lo que se quiere con ello? Y todo el mundo pues piensa que cuando esa reforma se ponga en vigor, de pronto las cosas cambiarán casi mágicamente. Así se ha dicho, por ejemplo, con relación a la reforma constitucional de 2008, cuando se planteó una serie de propuestas, una serie de iniciativas provenientes de distintos sectores políticos, de que, por una parte, pues se destacaba toda una gran cantidad de aspectos negativos del sistema penal vigente. Eso, pues, habría que hacerlo necesariamente, porque de otra manera, si se admite que el sistema penal vigente está funcionando bien, pues no hay para qué una reforma. De ahí por eso que habría que decir que el sistema anterior pues era un sistema totalmente malo, lleno de vicios, que propicia la impunidad, que propicia la corrupción, en fin, todos los posibles males que se le pueden atribuir a un sistema de justicia penal eran atribuidos al sistema penal que ha estado vigente todavía hasta ahora. Y una vez que se han destacado sus males, entonces se dice, bueno, es necesaria una reforma que pueda superar esos males. Y de ahí que para justificar la reforma constitucional, pues se señalaron las bondades del nuevo sistema. Primero se caracterizó al sistema penal vigente nuestro como un sistema inquisitivo. Esa es una caracterización que no corresponde a lo que realmente ha sido nuestro sistema, atendiendo
a las clasificaciones que teóricamente se hacen y atendiendo a los rasgos característicos que formalmente tiene nuestro sistema. Es decir, más que un sistema puramente inquisitivo, ha sido un sistema que tiene contenidos tanto acusatorios como inquisitivos, porque así lo estableció el Constituyente de 1917. Pero su desarrollo hizo que con el tiempo pues le diera mayor importancia a los aspectos inquisitivos que a los acusatorios. Pero por otra, se decía que bueno, un sistema inquisitivo o un sistema mixto no es el sistema que responde a las exigencias de un Estado democrático de derecho, sino que responde más a exigencias autoritarias. Pues esa es una gran razón para desechar un sistema, sobre todo si, partiendo de lo que dice nuestra Constitución, el Estado mexicano es un Estado de derecho, es un Estado democrático, por lo tanto no resultaba compatible con ese tipo de Estado un sistema de corte inquisitivo. Y se resaltó, por lo tanto, que el sistema que responde más a exigencias democráticas es precisamente el sistema acusatorio. Y por esa razón, siguiendo la tendencia que se va dando en el ámbito latinoamericano en las últimas décadas del siglo XX, México también se incrusta en esa tendencia, sobre todo a partir del siglo XXI, y de ahí la reforma que ahora tenemos. Porque se dice, bueno, el sistema procesal acusatorio es el que garantiza de mejor manera la observancia de los derechos humanos, tanto de imputados como de víctimas. El sistema acusatorio es el que garantiza un mayor equilibrio entre las partes procesales. Es el que permite que aquellos principios fundamentales característicos de sistemas democráticos se hagan realidad. Y por lo tanto, también es el sistema que puede garantizar mayor seguridad pública, en tanto que puede permitir un combate más eficaz a la delincuencia. Bueno, todas esas y muchas otras bondades que se destacan, ¿qué es lo que provocan? Bueno, pues provocan una sensación de que por fin tendremos un sistema que realmente pueda alcanzar estos objetivos que la sociedad siempre ha perseguido. Que sus bienes jurídicos se vean mayormente garantizados frente al delito. Que no haya impunidad, que no haya corrupción, que haya transparencia en el sistema de justicia. Bueno, pues todo el mundo quiere eso, y por esa razón los discursos políticos y los discursos jurídicos provocaron, decíamos, una serie de expectativas sociales. La sociedad de pronto espera mucho del nuevo sistema de justicia penal. Ahora viene la otra parte, la parte, decíamos, de la realidad. Y esa realidad no solamente la podemos observar en lo que tiene que ver con la aplicación concreta de la ley, en la forma de funcionar de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia o de ejecución de sanciones, sino también habrá que observarla en los propios contenidos de la ley. Es decir,
la ley que encierra en principio esas aspiraciones y manifiesta lo que se dice en los discursos políticos, también se convierte en objeto de análisis para ver qué tanto realmente responde a una realidad como la nuestra. Y se empieza a analizar la reforma constitucional. ¿Qué tanto la reforma constitucional responde primero a las realidades nacionales, a las necesidades de la sociedad mexicana? ¿O qué tanto introduce criterios y modelos que son propios de otras realidades y que por lo tanto puede no resultar funcional en una realidad como la nuestra? Bueno, como decíamos, el plasmar en la Constitución una serie de criterios y una serie de principios que fortalecen lo que es el sistema procesal penal acusatorio puede responder a cualquier realidad, puede responder a las necesidades de cualquier sociedad. De ahí, por tanto, que lo que hace el constituyente de 2008 no es exactamente lo mismo que hace, por ejemplo, el legislador chileno de finales del siglo XX, cuando hace su reforma. Lo que hace el legislador chileno es dar un giro de 180 grados, porque el sistema que tenía vigente hasta 1999 era un sistema predominantemente inquisitivo. Un sistema exactamente igual al que México tuvo hasta 1917. Y por lo tanto, en Chile sí se puede decir que hubo una reforma totalmente, pues, radical, porque se pasa de un modelo procesal de corte inquisitivo a un modelo procesal de corte acusatorio. En México, en cambio, no sucede lo mismo. Nosotros no damos un vuelco de tantos grados porque ya desde 1917 habíamos dado pasos muy importantes para establecer bases del sistema procesal penal acusatorio. Que el legislador secundario no lo haya entendido debidamente y no haya desarrollado en la legislación procesal un modelo predominantemente acusatorio es otro problema, pero el constituyente sí lo tuvo en mente, y de ahí que entonces ahora lo que se hace en México es fortalecer ese sistema procesal acusatorio. De ahí que desde la iniciativa planteada por el presidente Fox en 2004 se decía fortalecimiento del sistema procesal acusatorio, reconociendo precisamente que ya gran parte de las bases para ese sistema estaban en la Constitución. Y la muestra de que esto es así es que la mayoría de esas bases siguen estando vigentes en la Constitución. Es decir, ninguna se ha quitado, simplemente se introdujeron otras o se precisaron las que ya estaban, pero con esa idea de darle mayor fuerza al sistema procesal penal acusatorio. Hasta ahí nada es cuestionable. Todo, decíamos, responde a esa idea de transformar y mejorar el sistema de justicia penal mexicano. Pero cuando se pasa ya al análisis detenido de cada uno de los contenidos de la Constitución,
entonces empieza a encontrarse algunos aspectos en donde se dice esto sin duda no responde a las exigencias nacionales. Esto sin duda puede traer como consecuencia, más que mejorar la calidad del sistema de justicia, desvirtuar al propio sistema de justicia. Y bueno, ahí está una serie de contenidos. Claro, sin tocar aquellos otros que de antemano fueron objeto de cuestionamientos desde un inicio, como son las reformas que tienen que ver en materia de delincuencia organizada, porque ahí desde un principio, en este mismo lugar, se realizaron foros para analizar la propuesta de reforma constitucional y se cuestionaron varias medidas precisamente porque iban en un sentido totalmente opuesto a la tendencia garantista que caracterizaba al nuevo sistema procesal penal. Pero al haber algunos puntos críticos en la reforma constitucional, se dijo, bueno, pues esto se puede subsanar en el proceso de implementación de la misma, tanto en la legislación procesal penal que se genere, como en la forma de actuación de los distintos actores del sistema, sobre todo de las instituciones de procuración y administración de justicia. Es decir, había todavía una gran expectativa de que ciertos errores en la Constitución, en lugar de reformar nuevamente la Constitución, se pudiesen subsanar en la implementación de la misma. Pero la realidad nos muestra que eso no se logró, porque durante mucho tiempo se dejó a las entidades federativas para que implementaran la reforma y cada uno lo hizo a su manera. Cada estado fue generando su legislación procesal penal y cada quien siguió criterios distintos de interpretación de la propia reforma constitucional y le fue dando alcances diversos. Por esa razón, después de 5 años de estarse implementando la reforma, se llegó a constatar que, lejos de lograr la uniformidad de criterios para la implementación de la reforma constitucional, lo que se estaba logrando era una mayor dispersión de criterios. Pero no solamente eso, sino que además se estaba alejando la implementación de la reforma de los objetivos de la propia reforma constitucional. Y eso es precisamente lo que motivó que finalmente se decidiera el gobierno por la unificación de la legislación procesal penal, y de ahí que en 2004 haya surgido el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero para entonces ya llevábamos mucho tiempo de avance en la implementación y ahora pues nuevamente se provocaba otro problema de cómo lograr uniformar los criterios. Bueno, el solo hecho de contar con un código único de procedimientos penales cumple precisamente con ese propósito de uniformar los criterios. Entonces, todos los criterios en materia de investigación de los delitos, en materia de procesos, en materia de medidas cautelares, en materia de aplicación de criterios de oportunidad, de mecanismos alternativos, de procedimientos abreviados y demás, todo pues sería regido por los mismos criterios establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta ahí
pues tampoco puede ser cuestionado el que se haya logrado la unificación. Sin embargo, el gran cuestionamiento es que el hecho de que se unifiquen o uniformen los criterios no implica que se hayan adoptado los mejores criterios de interpretación de la reforma constitucional. Ustedes pueden observarlo analizando simplemente la estructura del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay quienes decimos que el código en realidad no tiene una estructura, o al menos una estructura lógica. No tiene una estructura que se ajuste a los lineamientos que establece la Constitución. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el legislador secundario, ante la presencia de distintos grupos y ante la presencia de distintos intereses en la elaboración de la legislación procesal penal, generó una que pensó daba satisfacción a los distintos grupos y logró pues un código con una mixtura tremenda que carece precisamente de sistematización y de estructura. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde salió esto si la Constitución no lo dice? No tiene base constitucional. Claro, la legislación procesal penal debe ocuparse de desarrollar los contenidos de la Constitución y puede estructurarlo de una manera lógica para efectos de que los objetivos de la reforma constitucional realmente se alcancen. Pero aquí no sucedió así. Y entonces, lejos de propiciarse que esos objetivos se alcancen de mejor manera, se plantearon mayores problemas, mayores dificultades. De ahí, por eso, que habría que ver, bueno, por una, cuáles son los objetivos que tiene, vamos primero de lo general, para luego llegar a lo particular, que son los fines del proceso penal en términos concretos. La reforma constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, el nuevo sistema procesal penal acusatorio, pues se plantea una serie de objetivos fundamentales que en su conjunto pues tratan, por una, de dar mayor satisfacción a las expectativas de la sociedad mexicana. Y dentro de esto pues hay una gran cantidad de cosas que se pueden decir y que la sociedad mexicana espera. Y segundo, se espera también que el nuevo sistema de justicia penal responda de mejor manera a las exigencias del Estado democrático de derecho. Y eso, pues igualmente, encierra toda una gran cantidad de consideraciones. Pero por otra, ya yéndonos más concretamente, se establece que el nuevo sistema procesal penal pues será un sistema más ágil, menos costoso que el sistema tradicional. Será un sistema más transparente y menos oscuro que el tradicional. Por lo tanto, al ser un sistema más transparente, permitirá que la corrupción que con frecuencia se da se pueda combatir de mejor manera que con el sistema tradicional. También se afirma
que con el nuevo sistema se puede garantizar de mejor manera un combate eficaz de la delincuencia y consecuentemente garantizar de mejor manera la seguridad pública. Y así podemos enumerar muchos objetivos que se plantean con el nuevo sistema. Pero ahora detengámonos y veamos si cada uno de estos grandes objetivos del sistema en su conjunto se están logrando o no. Y seguramente ustedes tendrán más experiencia que yo para afirmar en uno o en otro sentido. La realidad y las opiniones que se vierten por distintos lados nos dicen que los procedimientos penales no son más ágiles y mucho menos costosos. Que en la realidad son escasos los procedimientos penales que se inician y todavía más raros los casos que llegan a una audiencia de juicio oral. Eso trae como consecuencia, por lo tanto, que nos cuestionemos si esos principios fundamentales que están plasmados en el artículo 20 de la Constitución, esos derechos y garantías previstos en ese artículo, se hacen realidad o no. Y la respuesta es que no. El sistema nuevo garantiza de mejor manera la seguridad pública. Este es un punto que ha provocado mucha discusión, porque ante la imposibilidad de que el nuevo sistema pueda hacerle frente también al problema de la delincuencia y de la inseguridad, así como de la impunidad y la corrupción, quienes pugnaron directamente por el nuevo sistema han dicho ahora que al sistema de justicia penal no le corresponde los problemas de seguridad y de delincuencia, que eso es un problema que corresponde a otras instancias del Estado, pero no al sistema de justicia. Por lo tanto, no hay que exigirle al sistema de justicia que pueda traer como consecuencia una disminución de la delincuencia y de la inseguridad. Es decir, se trata de justificar al sistema de justicia de esa manera, y la pregunta es, entonces, ¿y para qué sirve el sistema de justicia penal? Es decir, ¿cuál es la función que tiene un sistema de justicia penal en un Estado democrático de derecho? ¿Acaso será solamente para velar que los derechos de los imputados y en su caso de las víctimas no sean vulnerados? ¿O cuál es la función? Y entonces eso nos lleva pues a plantearnos no solamente la función del sistema que se ha construido en sí, sino la función que va más atrás, la función que se atribuye al propio derecho penal. ¿Para qué sirve el derecho penal? ¿Y para qué sirve el derecho procesal penal? ¿Y para qué todo el sistema que se construye? Y entonces, de ahí se desprende que el derecho penal, por una parte, tiene una función muy modesta, pero de una gran importancia, que es la protección de bienes jurídicos individuales o colectivos frente al delito. Entonces, ese es su fundamental
función: proteger bienes jurídicos frente al delito. Y por esa razón es que la legislación penal material pues se ocupa de establecer todo eso que contienen los códigos penales, decirnos qué es el delito, cuándo hay delito, cuáles son sus elementos, cuáles son los bienes jurídicos que requieren protección por parte del derecho penal, cómo esos bienes jurídicos se ven afectados por los comportamientos humanos, qué se requiere para la imposición de una pena a quien haya transgredido la norma penal. Todo eso lo dice la legislación penal material. Pero sucede que la legislación penal material no puede realizarse por sí misma. Es decir, no puede alcanzar sus objetivos por ella misma, sino que para ello requiere precisamente de un medio, de un mecanismo, de un instrumento, y ese instrumento lo es el procedimiento penal. Entonces, el procedimiento penal no se construye como un fin en sí mismo, sino como un instrumento que sirve para alcanzar los objetivos del derecho penal. Entonces, es ahí donde se va a posibilitar determinar si se ha cometido un delito o no, si existe una persona que es culpable o no, si existe la obligación de que se reparen los daños o no. Esa es la función del instrumento que se ha diseñado y que es el procedimiento penal. Ahora, dada la existencia de distintos modelos de procedimientos penales, es que se plantea también la cuestión, bueno, ¿y cuál es el instrumento que de mejor manera puede responder a los objetivos del derecho penal? ¿Un procedimiento inquisitivo? ¿Un procedimiento acusatorio? ¿Un procedimiento mixto? ¿Cuál? Entonces, en el mundo, como ustedes saben, todos estos sistemas han funcionado. En Europa siguen funcionando sistemas inquisitivos o sistemas mixtos, y eso no quita que a los estados, que a los países sean caracterizados como estados de derecho, como estados democráticos de derecho. Ahí tenemos Francia, ahí tenemos España, en fin. Y entonces, eso quiere decir que es la forma de aplicar el instrumento la que nos puede posibilitar que esos objetivos se logren de determinada manera, y si el objetivo fundamental es que en su aplicación no se vulneren derechos humanos, bueno, pues eso lo que nos obligará es analizar la manera en cómo se aplica el instrumento para evitar esas consecuencias. Pero bueno, lo cierto es que en el ámbito latinoamericano, por influencias diversas, por supuesto, hemos llegado a la conclusión de que el mejor sistema que puede lograr estos objetivos es el sistema procesal acusatorio. Y eso es lo que pues ahora se está empezando a aplicar en muchos países latinoamericanos. Y por supuesto que la mayoría de ellos se enfrenta a problemas de la misma manera que nosotros los estamos enfrentando. Entonces, bueno, el sistema procesal penal, decíamos, cumple entonces una determinada función. Y esa función, por supuesto, que se distribuye en los distintos actores del sistema. Una parte de esa función le corresponderá al Ministerio Público, otra parte de la función le corresponderá al juzgador y otra parte al ejecutor de sanciones. En la medida en que cada uno de estos actores
esté regido por principios uniformes y coherentes y que tengan objetivos comunes, pueden hacer que el sistema en su conjunto alcance sus objetivos. Alguno que se desvíe de ese objetivo hará que todo el sistema no funcione. Entonces, de ahí que habría que ver si el sistema actual, tal como ha sido diseñado, está funcionando de esta manera o no. Es decir, coordinadamente cada uno de los actores, en tanto que existen objetivos comunes a los que cada uno debe responder, independientemente de los objetivos específicos que, de acuerdo a la naturaleza de la función, corresponde a cada uno de estos actores. Bueno, de esta manera vamos llegando a la parte central de nuestro tema. Hemos hablado del sistema procesal en general. Ahora, ahí tenemos pues unas expresiones cuyos alcances son objeto también de discusión en la doctrina. Cuando se habla de proceso penal y se habla de procedimiento penal, se plantea el problema de, bueno, ¿y cuál es el género? ¿El género es procedimiento penal o es proceso penal? ¿Qué ha dicho la doctrina y qué es lo que se maneja en la práctica? La Constitución mexicana, desde 1917, ha utilizado conceptos que tienen un alcance muy claro. Por una, lo que conocemos como la fase de la investigación, que tradicionalmente era la averiguación previa, y por otra, la fase del proceso. Eran dos grandes aspectos que la doctrina decía forman parte del procedimiento penal. Y hay la discusión de si la ejecución de sanciones es parte del proceso o es una fase más. Lo cierto es que el proceso, cuando se habla en sentido estricto, es aquel que se inicia precisamente a partir de que el Ministerio Público pone en conocimiento del juez, a través del ejercicio de la acción penal, un caso. Y entonces, el proceso, y de ahí que la Constitución desde 1917 había establecido toda una serie de derechos y garantías del procesado. Pero esto implicaba que esos derechos y garantías solamente podían ser utilizadas a partir del momento en que el imputado estuviese a disposición del juez. Antes no. Es decir, en la etapa de la averiguación previa no se reconocía derecho o garantía alguna. Y fue apenas en la reforma constitucional de 1943, al artículo 20 de la Constitución, que se estableció ahí un párrafo que dijo: estos derechos y garantías previstos en las fracciones tales también se observarán durante la averiguación previa. Y fue a partir de entonces que pues un indiciado podía tener defensor en la averiguación previa. Antes no lo tenía. Y de ahí todo lo que se propició durante la etapa de investigación: el uso de la incomunicación, el uso de la tortura, la obtención de confesiones, etcétera, etcétera, que es lo que caracterizó negativamente a todo el sistema de justicia penal. Bueno,
Ahora, la terminología cambia. Y ahora, pues ya no se habla claramente de lo que antes se entendía por averiguación y por proceso. Sin embargo, en el artículo 20 de la Constitución se habla en sentido estricto de lo que es el proceso penal. Y ahí dice, en su fracción primera, cuál es el objetivo, cuál es la función o cuáles son los fines que se persiguen con el proceso penal. Entonces, ahí dice, el proceso penal tendrá como función principal el esclarecimiento de los hechos, que el inocente sea tratado adecuadamente, que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Eso es un contenido que pocos saben cuál es su origen, pero que ha venido pues a aclarar muchas cosas y muchas de las funciones que corresponden realizar durante el proceso. Y son estos cuatro objetivos o fines que señala el artículo 20, que habrá que ver si se alcanzan o no, si se hacen realidad o no, o si se quedan en la mera ficción. El esclarecimiento de los hechos obedece precisamente a la necesidad de conocer la verdad. Y eso se vincula precisamente con lo que el derecho procesal penal y el proceso penal ha tenido durante la historia: la búsqueda de la verdad. Y entonces, en los sistemas más antiguos, que son los sistemas inquisitivos, sin que esto quiera decir que los más antiguos sistemas hayan sido inquisitivos, la doctrina dice que los más antiguos sistemas fueron de corte acusatorio. O sea que ahora estamos volviendo hacia lo más antiguo, pero bueno, con sus modalidades. Pero se dice que en el sistema inquisitivo lo más característico era la búsqueda de la verdad, pero sobre todo de la verdad material, es decir, tal como sucedieron los hechos, para a partir de ahí determinar si se dan o no los presupuestos necesarios para la imposición de una pena. La cuestión que se cuestiona aquí, mejor dicho, es que había formas para obtener esa verdad que con frecuencia se traducían en violaciones a derechos humanos. Ahí era admisible la incomunicación, allí era admisible la tortura, y esa era precisamente la parte negativa para la obtención de la verdad en el sistema inquisitivo. Pero por otra, y esto se resalta como un aspecto positivo de ese sistema, es que las partes procesales, el acusador, la defensa,
no tienen injerencia en la búsqueda de esa verdad. Ellos no pueden de ninguna manera decidir si algo puede ser proporcionado para encontrar la verdad o no. Es decir, que el problema no podía ser objeto de un acuerdo entre las partes, mucho menos de una negociación entre las partes. Y entonces de ahí que solamente correspondía a la autoridad, en este caso al Ministerio Público, la búsqueda de esa verdad. En cambio, en el sistema procesal acusatorio se afirma que igualmente el objetivo del proceso es la búsqueda de la verdad, si bien ya no se trata de la verdad material, es decir, tal como sucedieron los hechos, sino cómo se va construyendo a partir de la intervención que tienen las partes. Entonces, un problema en donde las partes pueden decidir si se resuelve de una o de otra manera, en donde puede haber acuerdos o en donde puede haber negociación, y entonces eso hace pues que no tenga que utilizarse medios ilícitos para llegar a la construcción de la verdad. Pero entonces eso, dice los procesalistas, ha caracterizado al sistema procesal acusatorio como un proceso más de carácter privado, de carácter civil, que de carácter penal. Porque se dice, el proceso penal no debe haber acuerdos, no debe haber negociación, y en cambio ahora sucede que en el sistema procesal acusatorio lo que más se aplican son los acuerdos, son las negociaciones, y eso es lo que trae como consecuencia pues la solución de un conflicto. De ahí por eso que habría que ver si este objetivo con el nuevo sistema se alcanza o no. ¿Qué se requiere para que se pueda llegar a esta verdad? Tanto en uno como en otro sistema se requiere de pruebas. Entonces, las pruebas juegan un papel fundamental para cumplir con los objetivos del proceso penal. Bueno, de acuerdo con lo que dice el artículo 20 de la Constitución, ¿cuándo se puede hablar de prueba? Para los efectos del artículo 20 dice, solo será prueba lo que se presente y desahogue en la audiencia de juicio oral. Ahí, de la misma manera que los principios, derechos y garantías previstos en la Constitución solo podrán hacerse realidad en la audiencia de juicio oral. Bueno, ¿qué es lo que se busca con el nuevo sistema? Desde que se estaba implementando, se hicieron afirmaciones en el sentido de que el nuevo sistema, y casi así también se dice en la exposición de motivos de la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que se busca es que el menor número de casos llegue a la audiencia de juicio oral.
Y hasta pusieron, esperemos que llegue el momento en que solamente el 1% llegue a juicio oral. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir una negación a lo que cuando se planteaba la reforma se utilizó como principal argumento para la reforma. Digo, los juicios orales van a ser casi la panacea para resolver los problemas que tiene el sistema de justicia penal. Los juicios orales. Por lo tanto, pues se esperaba que, bueno, la mayoría de los asuntos tuviesen que llegar a un juicio oral para que realmente se pueda superar esos grandes problemas del sistema. Bueno, pues ahora se dice, no, el juicio oral debe ser una especie de faro que ilumine que hacia allá pretendemos ir, pero no tenemos por qué llegar hasta allá. Basta con que nos ilumine, aunque nos quedemos al inicio. Bueno, a eso se reduce el nuevo sistema de justicia penal. El juicio oral queda relegado a un segundo o a un último lugar, y otras formas de resolver el problema pues se convierten en el mecanismo principal. Entonces, si no se puede llegar al juicio oral y solo lo que se presente y desahogue en el juicio oral será prueba, todo lo que se presente antes de esa etapa o es un dato o es un medio de prueba, pero no será prueba, ¿no? Bueno, pues eso siempre hay que tenerlo presente, porque ahora sucede que la mayoría de los asuntos se tienen que resolver, y se tienen porque casi hay esa encomienda de que así sea, evitar que se llegue al juicio oral, o bien a través de la aplicación de criterios de oportunidad que solamente corresponde al Ministerio Público, o bien a través de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos que puede corresponder al Ministerio Público, puede corresponder al juez, pero la realidad nos está mostrando que pues lo primero que hay que hacer es ver la posibilidad de la aplicación de un mecanismo alterno antes incluso de poder iniciar una investigación. Y si no se inicia, mejor. Y esto puede provocar pues una idea muy falsa de la realidad en materia delictiva. Si la materia delictiva se empieza a decir, bueno, dependiendo de cuántas denuncias se presentan que hayan generado una investigación, una carpeta de investigación, pues entonces el número de delitos disminuye. Y eso va a decir, oh, el sistema ha funcionado fabulosamente porque ha traído como consecuencia la disminución de la delincuencia. Pero la realidad no es así. Por ejemplo, en el Estado de México, los propios magistrados y ministerios públicos comentan que durante una primera fase de la implementación de la reforma, es uno de los estados que pues tiene más avance en la implementación, se propició grandemente el uso de mecanismos alternativos de solución y de criterios de oportunidad. Pero sucede que la propia gente llegó el momento en que dijo, no queremos resolver nuestro problema de esta manera. Primero, porque se nos obliga a hacerlo. Segundo, porque para negociar se nos pide dinero.
Y entonces dice, esto lo que ha traído como consecuencia es que el problema de la corrupción haya aumentado y la solución de los conflictos no se da. Así que preferimos que se inicie la investigación y que se siga el proceso. Entonces ahí la sociedad está exigiendo al revés, ¿no?, de lo que se está, y seguramente esto va a suceder en los demás estados si es que ese es el mecanismo que se sigue. Pero entonces, el hecho de que la gran cantidad se resuelva de esta manera, eso quiere decir que solo un porcentaje menor llega al procedimiento penal, porque eso yo no le podría llamar procedimiento penal, ¿no? Todo aquello que se soluciona fuera de un proceso no forma parte del procedimiento penal. De ahí que hemos afirmado que el haber establecido mecanismos alternativos de solución de conflictos no requería de una reforma tan amplia y profunda como la que se hizo, porque mecanismos alternativos se pueden establecer en cualquier tipo de sistema, y pudo haber sido en el sistema tradicional aplicar esto si su objetivo fundamental era simplemente la despresurización del sistema de justicia penal. A lo mejor hubiese tenido mayor aceptación, pero bueno, ya lo tenemos. Pero la existencia de estos mecanismos que hacen que nos preguntemos: ¿y dónde quedó el sistema procesal acusatorio? ¿Qué es el sistema procesal acusatorio? No es resolver asuntos a través de mecanismos alternativos o a través de criterios de oportunidad, no. El sistema procesal acusatorio es aquel donde destaca precisamente la presencia de lo que le da nombre, que es el acusador, el órgano acusador. Es el órgano que en 1917 el constituyente mexicano introdujo en lugar de lo que era la figura del juez de instrucción. Hasta entonces el juez de instrucción era el que investigaba y era el que juzgaba, o sea, reunía en su persona dos funciones importantes, y eso es precisamente lo que caracteriza a un sistema como inquisitivo. Bueno, pues eso se superó, pero ahora sucede que en la mayoría de los casos no se da esa confrontación entre las partes, que es el acusador y la defensa. Entonces, el proceso penal acusatorio de pronto se está convirtiendo también en una ficción. Pero llegamos a otro punto que a lo mejor sea el más delicado que haya que considerar dentro de nuestro sistema procesal, que es una figura que por supuesto la hemos tenido siempre en nuestra legislación procesal, que es el proceso abreviado. El proceso abreviado existe en el Código Federal y en todos los códigos que estaban en los estados, pero por supuesto para un menor número de casos. Ahora, el proceso abreviado está vinculado precisamente con una figura que se introdujo en la Constitución producto de la influencia externa. Ahí introdujimos una figura que proviene del sistema procesal angloamericano, que allá se conoce con el nombre de plea bargaining, y aquí lo conocemos con el nombre de negociación, y que en Europa, en Alemania y en Italia, pues también lo han introducido como el acuerdo entre las partes.
la negociación, que implica que el imputado reconozca haber cometido el hecho o haber participado en su comisión. Y ese reconocimiento trae como consecuencia un beneficio para el imputado, que se traduce en una rebaja de la pena. O sea, ahí se negocia, bueno, si admites que cometiste este delito, pues en lugar de acusarte por 5 violaciones, solamente violación por una, y a lo mejor el Ministerio Público le diga ahí, y además le ponemos que se trata de una violación culposa. Bueno, puede suceder con tal de bajarte la pena. Bueno, este es un mecanismo que en Estados Unidos se aplica mucho. En el sistema norteamericano, todo uno piensa que los procesos, todos, se llevan tal como lo vemos en la televisión, ¿no? Y no, allá sí es excepcional. Entre el 5 o el 3% de los casos que conoce el fiscal llega a ese proceso. El 95% se resuelve de otra manera, y una gran parte se resuelve a través de la negociación. Pero entonces aquí es donde habrá que preguntarnos, porque en Estados Unidos los que admiten, ahí se dice, admiten su culpabilidad. Entonces se negocia la pena, le imponen una pena menor, pero sucede que el mayor número de gente que está en las cárceles está precisamente por razón de esta forma de resolver el problema, no porque haya llegado a un juicio oral y ahí haya pues enfrentado al fiscal, ¿no? Entonces aquí ahora, como sucede también en otros países, y uno de ellos es Colombia, y nuestro sistema de justicia ha estado siempre más cercano, más parecido al de Colombia. Casi en toda su estructura ha sido igual al de México, y ahí han tenido muchas reformas también en los últimos tiempos, pero igual como en México, pues Colombia tiene grandes problemas de narcotráfico, y de ahí la gran injerencia que tiene Estados Unidos para la reforma a su sistema de justicia penal. Entonces ahí se negocian casos de narcotráfico, pero sucede, y como lo dicen los propios fiscales colombianos, pues de alguna manera ellos presionan al imputado para que acepte, y así evitar que se le pongan mayores cargos. Entonces la mayoría dice, aun cuando saben de antemano que no son culpables, aceptan, dada la dificultad de demostrar su inocencia. Entonces aceptan, y eso es precisamente lo que hemos importado, y ahora no solo está en el Código Nacional, sino que está en la propia Constitución. Y eso es lo que ha desprestigiado mayormente al sistema de justicia penal norteamericano, y eso es lo que igualmente puede desprestigiar al sistema penal mexicano. Pero aparte de eso, el tema era y las pruebas y los principios y todo lo demás que habrá que observar en un proceso. ¿Quién es el que juzga? ¿Quién es el que sentencia en un proceso abreviado? El juez de control, ¿no? ¿Y qué dice el artículo 20?
que el que debe juzgar y sentenciar debe ser un juez distinto al que conoció con anterioridad, es decir, distinto al juez de control. Luego entonces aquí estamos contrariando la Constitución. Segundo, que para imponer una pena, para declarar a alguien como culpable, pues es necesario que el juez llegue a la convicción de su culpabilidad, además de la existencia de los otros presupuestos necesarios para la imposición de una pena. Es decir, que esté acreditada la existencia del delito, y estar acreditado solo a través de pruebas. Pero ¿qué sucede si en esta etapa no hay pruebas? Entonces quiere decir que se sentencia sin pruebas, ¿no? Y sin la posibilidad de hacer valer sus distintos derechos que establece el artículo 20 de la Constitución. Por esa razón deseamos que este es un tema de mayor cuidado por las implicaciones que tiene y que de alguna manera ya han ocupado la atención de la Suprema Corte de Justicia, pero sin que se tenga todavía pues un criterio realmente consistente sobre los alcances que tiene una resolución de este tipo en un proceso abreviado. Bueno, vamos bien. Bueno, unos minutos más para seguir abordando otros aspectos. También se establece que el nuevo sistema procesal penal es, por supuesto, más garantista que el anterior, o es un sistema eminentemente garantista. Así se dice en la exposición de motivos y así se dice en todos lados. Pero veamos qué tanto este garantismo se observa o no en los casos concretos. Los artículos 16 y 19 de la Constitución establecen una serie de requisitos de carácter material para dictar una orden de aprehensión o para dictar un auto de vinculación a proceso. Y por supuesto que cuando se habla de estos requisitos materiales, se está haciendo referencia a contenidos de la legislación penal material, es decir, del Código Penal, que tienen que ver con el concepto general del delito y con sus elementos. Como ustedes saben, estos dos artículos han sido objeto de muchas reformas en los últimos años. La primera importante reforma que se da es en 1993, cuando pues, se provocó el problema del concepto que utiliza el Código de Procedimientos Penales de cuerpo del delito y probable responsabilidad. Cada juez, cada ministerio público y cada procesalista entendía una determinada cosa por cuerpo del delito. Una gran diversidad de criterios. Mientras que para algunos, por ejemplo, en un caso de homicidio, el cuerpo del delito era el cadáver, para otro era el cuchillo que se había utilizado para matarlo, o para otro la sangre que estaba ahí tirada. En fin, distintos puntos de vista. Pero de todos modos, lo que era común es que para todos
el cuerpo del delito solamente se integraba de elementos objetivos o externos que se pueden constatar a través de los sentidos. Y entonces viene el problema de que hay tipos penales en el Código Penal que expresamente hacen referencia a un elemento de carácter subjetivo y, por lo tanto, para poder afirmar la existencia del cuerpo de un delito de esos, no se podía hacer solamente con los elementos de carácter objetivo, sino que habría que acreditar el elemento subjetivo, porque de otra manera no podía ser. Por ejemplo, un caso donde hay 3 delitos que objetivamente vistos son exactamente iguales. Y sin embargo la diferencia entre ellos está en el elemento subjetivo. Secuestro, rapto y privación ilegal de la libertad. 3 delitos con distintas penalidades. ¿Cómo un ministerio público estaría en la posibilidad de afirmar que en este caso es secuestro y en este otro es simple privación ilegal de la libertad, o en este es rapto, si solamente toma en cuenta los aspectos de carácter objetivo, que es privación de la libertad de una persona? O sea, en los 3 casos, privación de la libertad de una persona. Entonces no se podía, si se seguía ese criterio que la legislación procesal tenía y que la propia Corte había establecido, pues un criterio en ese sentido. De ahí que se dijo, bueno, el cuerpo del delito tiene que modificarse, también tiene que contener elementos subjetivos cuando el tipo así lo exige. Solo se podrá afirmar secuestro si la privación de la libertad se hizo con el propósito de obtener un rescate. Solo habrá rapto si la privación de la libertad se hizo con el propósito de realizar un acto sexual. Y no habrá ni secuestro ni rapto, sino solo privación ilegal de la libertad, si no concurre ninguno de esos propósitos. Bueno, de ahí la importancia del elemento subjetivo. Se modificó y se adoptó el criterio de elementos del tipo penal. Y con esa cosa que se introdujo en 1993, se dijo: la legislación mexicana ahora sí se ajusta a las exigencias de un Estado democrático de derecho, porque con esto garantiza de mejor manera el que solo podrá librarse una orden de aprehensión o un auto de formal prisión si se cumplen con estos requisitos. Y así se modificaron los códigos de procedimientos penales en el 94, y todo parecía pues que iba en buen camino, hasta que los propios procuradores generales de justicia dijeron: no, esto es demasiada exigencia para un ministerio público. En 24 horas no podemos acreditar todo eso, es mucho, se nos pide mucho. Y entonces lograron que la Constitución se reformara nuevamente en 1999 y se volvió al cuerpo del delito. Pero ahí el legislador dijo: bueno, ya que la Procuraduría extraña mucho este concepto, pues hay que devolvérselo, ahí está. Pero además dice, para no exigirle tanto, solamente debe acreditar elementos objetivos o externos, y echó por tierra todo lo que ya se había avanzado y por lo tanto no resolvía los problemas que ya se habían resuelto antes. Bueno, el caso es que de todos modos para muchos eso seguía siendo una exigencia grande.
Ni siquiera elementos objetivos puede acreditar el Ministerio Público, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe acreditar? Para poder ejercer la acción penal, pedir una orden, obtener un auto. No, pues debe ser menos. ¿Y qué es lo menos? Y entonces se cambian nuevamente los artículos 16 y 19 con la reforma de 2008, ¿no? Y ahí estamos con dos conceptos: hecho que la ley señala como delito y probabilidad de que el sujeto cometió el delito o participó en su comisión. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que antes decía la Constitución cuando hablaba de elementos del tipo penal? Pues porque todo eso es objeto de interpretación. Literalmente no se puede sin más decir que es un hecho que la ley señala como delito. En el Estado de México, cuando se preguntaba esto, decían, no, pues es el delito en sí. ¿Y qué es el delito? Pues lo que establece el Código Penal. Delito es una conducta típica, antijurídica, culpable e impunible. O sea que para estos efectos ustedes tienen que acreditar todos los elementos del delito. Se fueron mucho más allá que lo que antes decía la Constitución, ¿no? Pues ahora, y no ha protestado el Ministerio Público, ¿cómo? Pues, y el caso es que, claro, eso es lo que dicen que quiere decir, pero en realidad no acreditan nada de eso. Entonces, ¿qué hay que entender por eso? Y es ahí donde viene la interpretación, que habrá que hacer desde la perspectiva, primero, de que la reforma constitucional es una reforma garantista. Si disminuimos las posibilidades de defensa y aumentamos las posibilidades para una orden de aprehensión o un auto de vinculación a proceso, eso va en contra de la idea garantista, ¿no? Entonces no se puede interpretar de esa manera porque sería un contrasentido. Entonces hay que entender que los contenidos de los artículos 16 y 19 ciertamente se modifican. Se disminuyen las exigencias para una orden y todo, pero ahora habrá que ver en dónde se disminuye. En el hecho que la ley señala o en la segunda categoría que antes se llamaba probable responsabilidad y que ahora simplemente dice o la probabilidad de que participó en su comisión, ¿no? ¿Cuál es la categoría que en todo caso habrá que disminuir? Y la que disminuye sin duda es la segunda categoría, porque antes probable responsabilidad algunos entendían que era la probabilidad de que el sujeto es culpable, y eso implicaba que primero habría que afirmar la antijuridicidad de la conducta y luego ver si existen datos para tener como probable su culpabilidad, y esto pues era demasiado amplio. Pero ahora el solo hecho de determinar que cometió o participó en su comisión no prejuzga para nada de si es culpable o no. Entonces ahí sí que disminuyó grandemente la exigencia para poder obtener una orden de aprehensión o un auto de vinculación a proceso. Pero la primera categoría, hecho que la ley señala como delito, no puede disminuirse, porque de acuerdo con toda opinión teórica en torno a los requisitos mínimos para una orden de aprehensión o un auto, debe ser la acreditación de los elementos típicos del delito de que se trata. Entonces cada delito tiene su tipo, cada tipo tiene sus elementos, entonces eso es lo mínimo que debe acreditarse para poder dictar una orden. Pero ahora sucede que para que un juez dicte una orden, ¿en dónde se basa para llegar a la determinación que esos requisitos están acreditados? Todo el mundo dice que lo correcto es, y así está funcionando,
que para solicitar una orden de aprehensión el juez no tiene que conocer nada de la carpeta de investigación. Basta con lo que le diga el Ministerio Público para decir, ah, sí hay elementos, por lo tanto, dicto la orden. Entonces, ¿con base en qué? El Ministerio Público le puede engañar, puede decir cualquier cosa. Y entonces no hay pues un sustento para este tipo de resoluciones. Si se trata de resoluciones, aun cuando preliminares, que tienen como efecto pues la afectación de la libertad de la persona, y de ahí por eso que, siguiendo el criterio garantista que debe caracterizar a la reforma, pues hay que establecerle mínimos requisitos, pero que efectivamente estén acreditados y constatados por el juez. Bueno, pues hay mucho más que hablar en torno a este tema, pero seguramente ustedes también quieran decir algo, así que vamos a darles esa oportunidad. Gracias.